última hora, una sirena de tristeza. La primera masacre que ocurre este año en Cataño, en la avenida Flor del Valle, donde un niñito de 4 años resultó muerto, 2 adultos de 24 años muertos también, y 2 menores, uno de 9 y otro de 10 años, heridos de bala. Esto para un total de 5 personas impactadas, 3 muertos, 2 heridos en la primera masacre del año en Cataño durante el día de ayer. El alcalde Alicea ha llamado a un estado de emergencia, la autoridad municipal, la policía, en fin, esto ha conmocionado al pueblo de Puerto Rico ante la muerte de este niñito de 4 años. Nuestro compañero Eliezer Ramos tiene información al respecto. Cuéntame, Eliezer, ¿qué información tenemos al respecto en este reportaje? La primera masacre del año, según los datos oficiales de la Policía de Puerto Rico, se registró ayer lunes en el residencial Jardines de Cataño. De primera instancia fueron asesinados Jesús Carrasquillo, de 23 años, y Johnny Osorio García, de tan solo 24 años. No obstante, un menor de 4 años, que celebraba un cumpleaños, murió estando en el centro médico. Otros 2 de sus hermanos se encuentran hospitalizados fuera de peligro. De las noticias en Cataño, donde una balacera culminó con el saldo de 2 personas muertas y 3 menores de edad heridos de bala. Las víctimas fueron identificadas como Johnny J. Osorio García, de 24 años, y Jesús Carrasquillo Alicea, quien falleció luego de ser llevado a una institución hospitalaria. Fue un vehículo quien abrió fuego contra estas personas que se encontraban en un cumpleaños en el interior de Jardines de Cataño. Evidentes, la policía acaba de confirmar que el incidente ocurrido anoche en el complejo de vivienda pública Jardines de Cataño se convirtió en la primera masacre de este 2023, con la muerte de un menor de 4 años de edad que había resultado herido de bala. Esta información de la muerte del menor fue confirmada por la oficina de prensa de la policía en la zona policíaca de Bayamón. El alcalde de Cataño, Julio Alicea, llegó hasta el centro médico para visitar a los menores heridos por el ataque a tiros registrado en su municipio. Le hice varias preguntas y dentro de las preguntas me contestó: yo fui a salvar a mi hermanito, a un herido. Muy triste por demás las escenas que ustedes están transmitiendo en la noche de hoy. Esto no es lo que representa Cataño. Cataño es mucho más de lo que ustedes están viendo. Yo estoy en esta escena que no acostumbro a estar porque hay 3 niños que fui a visitar al centro médico. Son 3 niños víctimas de la ola criminal que está arropando a todo Puerto Rico. Nosotros deseamos mucho consuelo para esta familia puertorriqueña que perdió a este pequeño angelito que comenzaba a vivir. Lamentablemente a manos de títeres que no tienen ningún tipo de respeto por la vida en estos tiempos. Que en paz descanse el alma de este pequeño. Extremadamente triste, mis queridas amigas, amigos, el ver estas escenas. Un niñito de 4 años, 2 menores, uno de 9 y uno de 10 años heridos, 2 adultos muertos también en esta primera masacre que nos ha impactado a todos, nos ha dejado a todos con el corazón destrozado. Pero la parte más triste, la parte que la vida no nos prepara para que los adultos enterremos a nuestros hijos, es la manera como la madre de este niñito de 4 años se expresó en las redes sociales. Adelante. No sé ni qué decir, solo que los perdone Dios, porque yo no. Me quitaron mi hijo, me quitaron mi bebé, y mientras ustedes duermen, yo solo oraba por una oportunidad de vida para mi hijo. Y mientras ustedes abrazan su familia, yo tendré que despedir mi hijo, solo tendré que arreguindarme de solo un recuerdo para vivir y solo buscar alguna opción para continuar con vida. Mientras ustedes respiran un nuevo día, mi hijo ya no está. Mientras ustedes se esconden, yo tengo que decirle la verdad de frente a mis hijos. Es mucho pedir que los niños tengan paz y no resulten siendo víctimas de la maldita calle cuando ellos solo juegan con juguetes y no se pueden defender. Esto tiene que parar.
Ahí ustedes pueden ver, pueden leer, escucharon las expresiones de esta madre ante la muerte de su hijo de 4 años, en una situación donde, como ya sabemos, como ya vivimos, no hay respeto. La calle está extremadamente peligrosa y en este mundo, en estas circunstancias, pues no les importa. 2 menores, uno de 9 y uno de 10 años, heridos de bala, un chiquitín de 4 años muerto, 2 adultos de 24 años muertos en este incidente. Con nosotros el portavoz de la Policía de Puerto Rico, el coronel Pedro Sánchez. Buenas tardes, coronel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo. Bienvenido. Gracias, Quique. Buenas tardes, amigos televidentes. Saludos a todos. Coronel, una primera masacre devastadora, desgarradora. Un niño de 4 años, 2 menores heridos de bala de 9 y de 10 años, 2 adultos de 24 años muertos también. ¿Cómo va la investigación de estos malhechores? Mira, Quique, como tú acabas de señalar, igualmente debería ser, es un acto condenable que merece rechazo de todo el país. Esto es lo que sí esperamos, ¿verdad? Y recabamos en la cooperación de la ciudadanía, de los buenos residentes de Cataño, a los efectos de ofrecer alguna información que nos permita, ¿verdad?, encaminar esta pesquisa. De hecho, nuestro comisionado, el coronel Antonio López, ya ha designado grupos de trabajo con las divisiones de homicidio, las divisiones de arresto, de inteligencia, para dar con los responsables de este lamentable evento donde se perdió una vida, ¿verdad? Gente productiva, jóvenes empezando a vivir, menores de 4 años. Así que los grupos de trabajo están en la calle y recalco 343-2020 para cualquier dato que podría, ¿verdad?, parecer insignificante para algunas personas, podría ser de interés para nosotros para llevar a cabo y, ¿verdad?, arrestar a estas personas y llevarlos ante los tribunales para que respondan por este cobarde asesinato que cometieron allí. ¿Cuántos casquillos encontraron en la calle, coronel? Mira, aquí que no tengo ese dato, pero sí te puedo decir que hay de distintos calibres, hay 9, 40, hay de rifles, obviamente también se ocuparon en la escena. No tengo el número exacto, pero sí hay una gran cantidad de casquillos. Pero hay rifles de alto poder, casquillos de rifle de alto poder. Eso es así, hay 9 milímetros, 40 como te señalé, y de rifle 2.23. Y lo que ustedes han podido recopilar en términos de cómo fue que ocurrió, los individuos iban en un vehículo, vieron el grupo de gente, arremetieron a disparar ahí a lo que fuese, aunque hubiesen menores involucrados, hubo acecho. ¿Ustedes entienden que aquí hubo acecho? ¿Los velaron, los estaban buscando? Pues mira, definitivamente, Quique, ¿verdad? Como siempre decimos en investigación criminal, las escenas hablan. Y de lo que podemos, ¿verdad?, preliminarmente en la escena, es que los disparos iban contra estas personas. Con el lamentable evento, ¿verdad?, de que habían unos menores celebrando un cumpleaños en la entrada del residencial, básicamente, donde ocurren los hechos, y con los resultados que ya el país conoce. No obstante, las personas, y esto, ¿verdad?, es lamentable que se esté perdiendo vidas jóvenes, pero en el caso del señor Johnny J, había sido intervenido, no sé si recuerdan, en mayo del 2022, año pasado, fue intervenido en una escena donde los compañeros de vehículo hurtado fueron recibidos a tiros en una intervención en la playa Punta Salina. Ese señor había sido intervenido en esa ocasión. En el caso de don Jesús, había sido intervenido con un vehículo hurtado en el área de Los Colobos en Carolina, y se le vincula con una serie de apropiaciones de catalíticos en el área de Cagua, en los centros comerciales. Estamos hablando de aproximadamente 3 personas que fueron los que dispararon. ¿Podríamos llegar a esa conclusión según lo que la escena dice? Pues mira, de acuerdo a lo que hemos levantado en la escena, hay 2 vehículos, ¿verdad? Y ahí tenemos una descripción de uno de ellos. El otro, la descripción es un poco vaga en términos, ¿verdad?, de ofrecernos detalles, pero obviamente hay más de 2, 3, posiblemente 4 personas disparando. Eso nos dice la escena. Coronel Pedro Sánchez, muchas gracias por estar aquí, y el número a llamar es el 343-2020 para dar información. ¿Eso es así? Definitivamente, aquí que necesitamos la cooperación de los buenas gente de Cataño. Ya nosotros estamos trabajando la ruta de donde posiblemente estas personas llegaron y de donde escaparon, pero no obstante, cualquier dato que parezca insignificante podría hacer la diferencia en el crecimiento de este caso. Muchas gracias, coronel, muchas gracias. Ustedes escucharon al coronel Pedro Sánchez, portavoz de la Policía de Puerto Rico. ¿Usted quiere ayudar a esclarecer esto? 343-2020. Mire.